Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me he atrevido a hacer este directo en donde voy a compartiros mi forma de trabajar. Voy a hacer una tortuga muy caricaturizada. Y bueno, para eso tenéis que tener referencias de cómo son las tortugas, o por lo menos tener alguna imagen que os sirva de referencia. Yo voy a hacer una tortuga así un poco como muy libre. A ver si consigo. Esto es lo que tiene el directo, que a ver, sí, que bueno, que saldrá como tenga que salir. Así. Y y nada, me gusta mucho, como sabéis, el tema de las expresiones. Entonces, bueno, ahora vais a escuchar el camión del tapicero. No podía faltar el camión del tapicero, pero bueno, es un mal menor. Espero me disculpéis. Y nada, vamos a intentar hacer una tortuga. No es sencillo, obviamente, cada dibujo tiene su complejidad, pero yo voy a, como he dicho, a caricaturizar a la tortuga y voy a intentar hacerla tocando una especie de guitarra o laúd, a ver si lo consigo. Bueno, permitidme si no hablo demasiado porque me desconcentra hablar. Así que, bueno, importante siempre es el tema gestual del animal, ¿no? En este caso, una tortuga. Yo la voy a sentar aquí en una especie de taburete con las piernas cruzadas, muy segura ella de lo que está haciendo. Y a ver si consigo hacerla tocar el piano. Le puedo añadir elementos muy humanos, por ejemplo, unos zapatos o unas zapatillas de deporte o lo que sea. Las voy a exagerar mucho, voy a hacer unas zapatillas muy exageradas. Así, también aquí se va a ver esa exageración, naturalmente. Importante si comentáis porque YouTube va a recomendar mucho más este vídeo y este trabajo que estoy haciendo para vosotros gratuito, pues de alguna manera se ve recompensado. No me gusta pedir estas cosas, pero es que es normal, ¿no? Es lo mínimo que yo creo que se pide cuando se hace algo de forma gratuita. Bueno, a ver, igual tengo que borrar el dibujo porque no estoy yo del todo contento. O sea que una cosa es esto que estoy haciendo y otra cosa luego lo que quede finalmente. A ver, como quiero que agarre una especie de guitarra o... Fijaros, esto es lo que tiene el directo, que me voy a estar equivocando todo el tiempo. De hecho, no me está convenciendo demasiado esta tortuga, así que la borro. Porque no me dice, no me termina de contar, no me termina de emocionar. Esto es importante porque muchas veces pensamos que el primer dibujo que hacemos es genial, porque como nos gusta tanto lo que hacemos, y eso en muchas ocasiones es un error. Porque somos poco críticos con nuestra propia creación y eso no siempre es positivo. Por no decir que nunca es positivo, pero bueno. Entonces, voy a exagerar aún más a mi tortuga. Y la voy a poner un poco más como de frente, que creo que me va a dar más... mira, y así como si estuviera cantando, como si fuera una tortuga gitana que está cantando, con los ojos cerrados. Ay, bueno, pues eso. O sea, así la exagero. Ya os digo, el tema de la ilustración es muy chulo porque podéis exagerar mogollón la expresividad de los personajes. En este caso de esta tortuga cantaora, que me estoy sacando aquí de la chistera, que quiero hacer, fijaros, yo porque tengo más o menos claro cómo va a ser, pero lo suyo es con trazos muy sutiles, fijaros, ir creando lo que va a ser la forma. Este sería el caparazón trasero. Entonces yo tengo que estar ahora tirando líneas para ver cómo voy a hacer que este dibujo tenga la magia que yo quiero que tenga. Entonces,
para eso tengo que tirar unas líneas sin ningún pudor, sin ningún temor, porque si estoy con miedo no va a salir. Entonces voy calculando así un poco de grosso modo lo que va a ser. Aquí estaría el laúd que yo quiero que sea. A ver, digo el laúd porque a mí me encanta el laúd, me parece chulísimo. Y como estoy cansado de dibujar guitarras españolas, pues hago un laúd, que también puede estar cantando la señora Tortuga con un laúd. La mano de aquí tengo que imaginarme que viene por aquí abajo, porque va a estar, y si hacéis gestos con vuestras manos veis cómo va a quedar más o menos la cosa, ¿no? Si estoy haciendo así, obviamente va a quedarme la mano en esta singular posición. También, a ver, quien quiera ser más correcto con lo que es el instrumento que va a tocar, pues documentarse es fundamental. Yo aquí voy a dejar la imaginación un poco volar. Sobre todo porque en directo yo no me puedo asomar ahora a documentarme exactamente de cómo sería mi tortuga cantaora. Es decir, el instrumento que he elegido, que es una especie de bandurria, que a mí me gusta muchísimo cómo suena y lo alegre que es. Entonces, bueno, esto, fijaros que voy trazando líneas muy sencillas que luego van a ir modificándose probablemente. Como es una tortuga me va a salir muy corpulenta, pero bueno, en este caso es lo que yo quiero. La podría haber hecho con el cuello mucho más largo, en fin, menos cabezona o mucho más cabezona. Al final aquí cada uno elige la estética final de su personaje. Aquí la voy a hacer con las piernas cruzadas, le voy a hacer unas patitas muy pequeñas. Como si fuera pues un cantaor, una cantaora flamenca. Le voy a poner unos zapatos que no tienen nada que ver con el flamenco, pero eso es la libertad que desde, bueno, los que nos dedicamos a ilustrar podemos tener. La anatomía es fundamental, porque si no sabemos cómo son los elementos de de un personaje, o en este caso de un humano, ¿no? Porque estoy humanizando a esta tortuga, le estoy dando un carácter muy, muy humano. Entonces es muy importante tener claro cómo funciona. Porque, a ver, yo puedo inventarme una anatomía, pero no va a ser creíble para el público. Entonces, si no es creíble para el público, no va a tener ese gancho. Y se supone que queremos tener ganchos sobre el público para que nuestro trabajo sea visto, sea reconocido, o sea válido para un trabajo concreto, ¿no? Para un libro, yo qué sé, un proyecto, el que sea. Entonces me la imagino a la tortuga sentada aquí en una especie de roca. Y bueno, el dibujo es importante, pero las luces, el color y la sombra probablemente, a ver, todo es importante, todo tiene su peso, todo tiene su... Sin un buen dibujo, por muy bien que pongas color, no va a ser tan... Tenía que tocarnos el camión del tapicero, claro que sí, era el momento del camión del tapicero. Bueno, bueno, ya está, es lo que hay, chicos, lo siento, el camión del tapicero os va a sonar ahí a todo lo que da. Si no lo estáis oyendo ya, pues ya os lo digo que está ahí. Atención, atención, por si no queda claro, ahí está. Bueno, voy a intentar que mi voz quede por encima del camión del tapicero
Y contaros esto, lo que estoy diciendo, ¿no? Que es súper importante tener muy claro la anatomía de en este caso de una tortuga, aunque no sea del todo una tortuga, quiero decir que aunque esté muy exagerada, como yo lo estoy haciendo aquí, de hecho, igual, no le voy a sacar la cabeza, pensaba sacarle más la cabeza, pero no, creo que está bien así contenida, madre mía, con el altavoz. Bueno, nada, tenía que ocurrir, tenía que ocurrir. No se libra uno del camión del tapicero. Vale, entonces ya una vez que he tirado las primeras líneas, lo que hago es ir perfilando, si estoy seguro de que ya queda como quiero, pues voy perfilando las líneas que ya me sirven de referencia y que voy a... Me ha salido una tortuga bastante fuerte, pero bueno, ¿por qué no? Importante si compartís el canal, si compartís el vídeo, etcétera, etcétera. Ya sabéis que es muy importante por razones obvias y yo lo voy a agradecer un mogollón. Ya se ha quedado atrás, madre mía, qué agobio. El camión del tapicero. Bueno, vale, tengo las líneas básicas y sobre estas líneas básicas voy a tirar la primera capa de color. No me voy a centrar en este caso en el escenario, porque no me interesa ahora mismo el escenario. Voy a hacer una ilustración que tenga que ver mucho con el propio personaje y cómo capturar la esencia, la luz, los colores, etcétera. Para eso me voy a servir de un pincel grueso, como este, voy a empaparlo de agua y voy a tirar una línea, voy a tirar una capa de agua donde solo hay agua clara. Obviamente tendremos luego que dejar que seque, etcétera, etcétera. Cada capa debe secar, porque si no, pintar encima es un poco complicado. Entonces, bueno, yo lo hago así. Ya vosotros hacéis como... Yo estoy enseñando mi metodología de trabajo, que no significa ni que sea ni mejor ni peor, es la mía. A vosotros igual os va bien otra, pero yo os enseño la mía. Entonces, una vez que tengo la primera capa de agua, con un pincel más pequeñito como este, yo utilizo acuarela Rembrandt. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el pigmento. No es... A ver, está Schmincke, Winsor & Newton, hay muchas acuarelas muy buenas, buenísimas, pero bueno, yo elijo esta que os digo, que es Rembrandt. Y bueno, en mi caso concreto quiero que la luz venga de aquí y tiro una primera capa, un primer tono, de esta manera. Ya veis que el papel está muy mojado, va a tener que secar un ratito. Se me acaba, entonces con el rosa y el azul hago esta especie de morado o violeta. Podemos empapar la tortuga entera si queremos, si no queremos que sea... O sea, si estas líneas queremos que... Porque lo que nos va a interesar, esta capa va a perder mucha intensidad cuando se seque. Esto apenas, o sea, se va a ver, pero no va a tener una intensidad definitiva sobre el dibujo, porque eso es lo que yo me voy a encargar de hacer luego, cuando esta capa haya secado. Y nada, ahora un momento de paciencia mientras seca. No os puedo leer porque tengo la cámara aquí arriba y yo estoy aquí abajo, pero nada, espero que os sirva este vídeo que estoy haciendo para vosotros. Y mientras tanto, ¿qué os digo? Nada, hay que esperar, chicos, hay que esperar. Voy a traerme el secador para ir secando y vayamos más rápido, ¿vale?
Estas son las cosas del directo, que no se tienen preparado y pasa lo que pasa. Que estoy aquí con el secador en mano y ciento volando. Bueno, allá vamos con el secador. Bueno chicos, a ver, saludo aquí a mi amigo Ricard, saludo a mi amigo Benjamín que dice que es nuevo. Buenas, buenas, todos muy bienvenidos. Voy a seguir con la acuarela. En un mundo donde ya todo es inteligencia artificial, que nosotros podamos hacer una acuarela ilustrada, en este caso, pues es maravilloso. Porque, bueno, la inteligencia artificial es muy buena para muchas cosas, pero el arte siempre va a ser arte, como cuando existía la fotografía. Los pintores pensaban que era ya el fin de la pintura y no fue así. Así que bueno, una vez tengo la primera capa resuelta de lo que es mi escena, voy a empezar a meter detalles a la piel de la tortuga, que es una tortuga más bien marina, aunque tenga manos de persona, pero bueno, es marina porque la tortuga marina tiene el caparazón por fuera y se le ve, o sea, no tiene esos huecos tan marcados como la tortuga terrestre, ¿no? Pero bueno. Y puedo imaginar, puedo sentir libre a la hora de ilustrar, porque esa es la maravilla de la ilustración, sentirnos libres para crear lo que queremos y no lo que parece ser que bueno, mucha gente se siente limitada, ¿no? Por las formas, por todo. Este pincel es muy pequeño. Me cojo este otra vez, combino un amarillo intenso con un tierra siena tostada para que me dé un tonito así no muy oscuro, porque en la acuarela siempre vamos a utilizar tonos de más claros a más oscuros, siempre, o sea, sin excepción. Hay gente que lo hace al revés, bueno, porque tiene una técnica a lo mejor muy depurada, pues porque por muchos motivos. Pero bueno, yo lo voy a hacer de esta forma, que es como lo he hecho siempre. Y vosotros ya decidís cómo queréis pintar vuestra acuarela o lo que sea. He dicho que la luz venía de aquí, por eso voy dejando unas zonas más claritas, porque es donde incide directamente esa luz. Esta es la primera capa que añado a la tortuga. A ver, por aquí abajo también. Voy guardando que no se mezcle con la guitarra, porque no tiene nada que ver el tono luego de un elemento y otro. Pero eso me parece es muy obvio, pero bueno, yo lo digo. Imagino que se ve bien, que no hay ningún problema. No os puedo leer ahora mismo. Cuando vayas a coger de nuevo el secador, os volveré a leer. Me alegra mucho que haya gente nueva asomada aquí al canal. Es genial. Gracias, Benjamín, por venirte a nuestra casa.
Y espero os sirva estos ejercicios que quiero empezar a hacer con vosotros en directo, porque siempre, normalmente he grabado los vídeos y no lo he hecho así. No lo he hecho en directo, lo he hecho así como un poco, o sea, muy editado, muy trabajado, pero es verdad que a mí me encanta que podamos estar juntos ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que es más chulo que si estoy yo solo, como me ha pasado siempre. Una cosa importante en la acuarela es que tengáis los papel cerca para aclarar los tonos. ¿Vale? Porque así, de esta manera, no nos hace falta aclarar con agua, que quedaría muy feo, muy vasto. Y bueno, una vez tengo la primera capa de la tortuga, voy a seguir con lo que sería una segunda, donde están las manchas más oscuras de este animal. Voy a darle al secador de nuevo, porque está todavía muy húmedo, así que voy allá. Hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, sigo con esta tortuga cantaora y le voy a añadir una capa más oscura a las zonas de sombra. Antes de añadir elementos de su piel, voy a coger y añadir dónde iría la luz con una capa inicial. Digo inicial porque luego va a cambiar mucho. Una capa inicial de sombreado. Para aprender a poner sombra es importante si tenéis algún tipo de muñeco de madera o algo así que os sirva de referencia. Bueno, yo voy a entender que la luz, como he dicho, viene de aquí. Pues añado lo que sería una primera capa, porque luego, como he dicho, la acuarela es así, o sea, tú puedes estar añadiendo este tono que te parece muy oscuro, pero luego, como se va a aclarar, se nos queda bastante corto. Por eso digo una primera capa. Al principio el tema de las sombras no es sencillo porque se nos hace muy cuesta arriba, imaginar por dónde viene la luz, por dónde no, pero es cuestión de práctica que vayáis consiguiendo saber cómo interpretar la luz. No me gusta este pincel. O sea, es cuestión de tiempo que sepáis interpretar de dónde viene la luz y de dónde no. Dónde da más fuerte, dónde da menos. Y es súper importante que tengamos muy claro esto. Esta es una primera capa de sombra que luego voy a acentuar bastante más cuando ya añada detalles sobre la piel, que es el paso siguiente. Bueno, me podéis preguntar cualquier cosa que yo cuando vuelva a mirar intentaré resolver dudas, etcétera. Con la acuarela tenéis que ser muy paciente. También podéis utilizar acrílico, que es más sencillo para vuestras ilustraciones. Por supuesto, si queréis utilizar la IA como referencia, no lo veo, o sea, no lo veo mal, pero yo evitaría, porque la IA es muy, bueno, te acaba dando muchas soluciones, pero en realidad al final, ¿qué es lo que has hecho tú realmente como artista, ¿no? En ese proceso? Pero bueno, ya te digo, es algo muy personal, yo qué sé. Hay que tener cuidado
con la IA porque viene arrasando. Viene arrasando. Y nosotros, bueno, si somos artistas y somos profesionales, no tenemos tampoco que temer absolutamente nada de la IA, porque no, porque nunca va a reemplazar del todo al ser humano. Por lo menos en la parte artística no lo creo. Bueno, ya tengo una base de lo que va a ser la sombra de la sombra que incide en mi tortuga. Y una vez tengo esta primera base, me voy al secador de nuevo. Ups. Y ahora sí voy a añadir un poco de lo que sería parte de la piel de este animal, que es así como un poco oscuro en lo que es la cabeza y el cuello, con azul y rojo, con esta mezcla voy a oscurecer o voy a añadir esas manchas que acabo de comentaros, un poco de sina tostada también. Intento que no vaya a ser demasiado oscuro, pero bueno. Tema del color es importantísimo, pero cada uno tiene su truquillo o su forma de hacer y está bien. Entonces yo voy a añadir más o menos como veo que es una tortuga, o sea, las manchas que tiene esta tortuga. ¿Me las puedo inventar? Sí, claro que me las puedo inventar. El caso es que queramos tener algo más auténtico o menos. Aquí voy a meter un poquito así como de mancha para el ojo, que la parte del párpado es como más oscura. Dejo algunas partes claritas para... Bueno, ya veréis que el proceso es muy chulo. Una cosa es esto que estamos viendo ahora y cómo queda al final, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, en la parte del cuello vienen como unas manchas así. Ya os digo, no tiene que ser exactamente como es en la realidad. Podéis modificar y manejaros de forma libre, porque si no también es un poco rollo. O sea, yo tengo una referencia, pero esa referencia yo la puedo y la debo, eh, a ver cómo lo digo, la debo sobrepasar, porque es la única forma que voy a tener de hacerlo de forma, valga la redundancia, libre y de forma auténtica. ¿Veis? Ya me pide, el propio dibujo me va pidiendo más sombra. Que voy mezclando con esos tonos que acabo de añadir de color, para darle un poco más de riqueza. Y añado un poco como de arruga, ¿no? Porque la tortuga aquí va a tener en el cuello, va a tener arrugas. Todos estos detalles que parecen a priori baladís, pues son importantes, porque es lo que le va a dar mucho carácter a mi personaje. Le va a dar mucha fuerza.
Bueno, el papel, como digo, es muy importante para que vayáis secando o incluso el pincel. Yo voy añadiendo, como he dicho, detalles de lo que es la piel ahora, al margen de la sombra. Voy a crear un poco como sería la piel de mi tortuga. Dejando la imaginación volar. La combinación de colores es fundamental para un acuarelista o para un pintor de acrílico o de cualquier técnica. O sea, si no sabemos cómo combinar los colores, pues es algo que tenemos que aprender tarde o temprano y es muy bonito. Acabar aprendiendo cómo se combinan los colores para sacar justo ese que queremos, ese que nos motiva, pues es fundamental, fundamental. Ahora cuando pase el secador, os leo. Fijaros que la magia de la acuarela es que yo estoy añadiendo las capas y, bueno, no estoy viendo ni mucho menos el resultado final, como es lógico, pero sí ya me puedo hacer una idea de la intención que tengo, de cómo me estoy moviendo para que sea justo aquello que yo quiero que sea. Aprovecho para meter un poquito más de intensidad aquí en la sombra. Ya os digo, esto al final se va a modificar bastante, entonces no pasa nada. En la acuarela lo bueno es ir de capas más claras a más oscuras. Esa es bueno, la base de una acuarela, ¿no? Y ahora voy con el secador de nuevo. Y voy a añadir una nueva capa a la tortuga. Una capa que sea un poco, que me dé más calidez. Entonces voy a usar un naranja. Un naranja intenso. Sobre la capa que acabo de crear. Sobre la capa de piel que acabo de crear. Siempre mezclando con agua para ir reduciendo la intensidad en según qué sitios. Y de esta forma voy creando más profundidad a la acuarela, para que no me quede tan plana, ¿no? Ya veréis que al final, cuando terminemos, habremos creado, yo que sé, como 10 capas diferentes.
para que quede el efecto que estamos buscando. Y lo que tiene el directo es eso, que a veces te llaman y bueno. La cuestión es que vayáis entendiendo el proceso de capas, que es muy importante para darle riqueza a nuestra, en este caso nuestra tortuga, a nuestra ilustración. Bueno, voy con el secador de nuevo. Si le dais like al vídeo os lo agradezco, si comentáis también, porque bueno, ya sabéis que es importante para un canal que haya interacción, entonces yo animo, a mí me sirve mucho. Y bueno, una vez que tengo estas primeras capas ya puedo pintar, por ejemplo, la guitarra, los zapatos, la roca, incluso el caparazón que tengo aquí detrás. Voy a ir por la guitarra o la bandurria. A ver. Bueno, como os decía, es importante si comentáis, si os suscribís, si compartís el vídeo con los colegas. A mí me hacéis un favor, claro. Y sobre todo que me animará a hacer otros vídeos. Si veo que no hay interacción, pues la verdad es que uno no se aburre, ¿no? Como es lógico. Yo ya os digo, de hecho, si visitáis el canal, el último short que he hecho, ahí hay un proceso un poco más rápido de un gato que hice ayer, un gato que está tocando un instrumento que me he inventado. Digo, viene al hilo de esto que estoy inventando ahora, ¿no? Porque esto no es así, pero bueno, me lo estoy sacando de la manga. Lo dicho, combinando colores para conseguir que sea más oscuro, más claro. Este tierra tostada que he usado para la bandurria. También, como digo, con un poco de azul y de rojo hago que sea más oscuro en la parte de la sombra. Y un poco de agua clara con papel para suavizar la marca. En este caso la marca de esta sombra, ¿no? Que es tan potente. No sé, nunca me dio por hacer directos, pero yo creo que sí, que es buena idea. Bueno, lo que es el palo este, no sé cómo se llama, la verdad, me disculpáis. Lo voy a hacer oscuro.
Como decía, os aconsejo que veáis el short que subí ayer, que dura 1 minuto, con un gato. Está tocando un instrumento. Bueno, está tocando, lo tiene en la mano, pero no lo está tocando. Luego voy a añadir con acuarela blanca encima unas líneas para las cuerdas y para estas líneas que tienen las guitarras. Me voy ahora con los zapatos. Añado el color a los zapatos, lo que va a ser la sombra sobre el zapato. Y una vez tenga la sombra ya definida, añadiré el color que yo estime oportuno. O que vosotros consideréis en vuestra obra. Lo he dicho antes, lo repito, en la ilustración es muy importante la expresividad del personaje. Es casi, diría, lo más importante, porque cuando os encargan un libro, en un proyecto, para contar una historia, una de las cosas que mira mucho el editor es que sepáis transmitir con la expresividad del personaje, porque de hecho es lo que va a contar la historia. Que debe estar bien definido, bien construido, bien hecho, por supuesto, pero es una mezcla de todos estos elementos. Bueno, un poquito de rock and roll. Vamos a ver, vamos a definir un poco el caparazón, que es también bastante oscuro, pero primero, como os dije al principio, yo voy a añadir una capa clarita, una capa que yo pueda luego oscurecer. Como dije, siempre de claro a oscuro. Ahí me va a dar un brillo, aquí. Así que esa parte la reservo. Aquí también me va a dar un brillo justo ahí. Así que también la reservo. Y bueno, esto sería un poco esta primera capa. Así que voy con el secador. Mientras termina de secar, lo que voy a hacer es añadir un poco de unos elementos de humor que a mí me gustan, a mí por lo menos me parecen divertidos, que por ejemplo en la boca le voy a marcar un poco lo que serían los dientes, como si tuviera dos paletas. Y aquí un poco de rosita, muy suave. Le da cierta gracia estos pequeños detalles. Bueno, me voy ahora con el caparazón otra vez para terminar de marcar estas líneas que son más oscuras. Acordaros que el caparazón tiene así como una especie de líneas que separan como bloques.
y es muy interesante ir colocando capas sobre capa, porque esto le da textura, le da más firmeza a la ilustración, le acaba otorgando una pátina de profundidad que de otra forma no tendría, porque colocáis si colocáis colores planos y colores sin mezclar, os queda algo muy plano, como seguramente más de uno de vosotros ha podido comprobar. Cuando, cuando no añadimos demasiadas capas, queda una ilustración muy plana, muy básica. Entonces yo estoy tratando de mostrar mi forma de trabajo para que tengáis una ilustración como más sólida, como más fuerte, más potente. Y para eso necesito muchas capas y tener claro cómo van esas capas, no solo del tono de piel, sino también de la luz, ¿no? Porque, como sabéis, al principio he añadido una primera capa de sombra muy básica. Tener claro por dónde iba esa luz. Bueno, las zapatillas las voy a hacer de color burdeos. El otro día visité a mi primo y tenía unas zapatillas muy chulísimas que me encantaron. Y voy a intentar emularlas. Me podéis preguntar, si tenéis dudas, me podéis... bueno, ya tenéis toda la libertad del mundo. Cuando coja el secador os contesto si puedo. Y que de eso se trata al final. Se trata de que tengamos una comunidad donde todos nos apoyemos. Digo apoyemos porque en el mundillo del arte, si supierais, yo creo que algunos de vosotros seguramente lo sabe, el compañerismo brilla por su ausencia. Hay mucha competitividad, muchos recelos. Bueno, tengo esto. Voy a añadir ahora un color a esta roca que me he inventado aquí atrás. Un tono también, repito, claro. Lo voy a hacer azulado. Esto luego va a cambiar muchísimo. Así que, pues, como digo, una primera capa siempre me da, bueno, textura, ¿no? Y a esta capa todavía húmeda, no tengo por qué meter el secador, puedo añadir que haga contraste. Por ejemplo, un rojo con el azul es interesante porque me va a dar zona cálida y a la vez sombreada de la escena. Y como la luz viene de aquí, naturalmente casi todo en la roca es sombra. Digo casi porque no todo, pero... Y veis, es muy bonito ver cómo con la primera capa aún húmeda, añadiendo una segunda, ya se va formando un tono muy bonito. Lo espectacular de la acuarela, a mi modo de ver, es ese degradado entre un tono y otro. Me parece muy interesante y me parece súper chulo. De hecho, es la clave de una buena acuarela, es tener un degradado sólido y bonito. Bueno, voy con el secador otra vez.
Bueno, ahora voy a añadir una nueva capa de sombra a la tortuga. En este caso va a ser bastante más oscura que la anterior. Y ahí tenemos al camión del tapicero otra vez. Otra vez, venga. Pues nada, nueva capa de sombra para mi tortuga. En esta ocasión, a ver, lo voy a hacer con un pincel más grande. Con este pincel. Y voy con ello sin ningún miedo. Y ya veis que bueno, yo no me corto un pelo a la hora de añadir capas, y es importante que no tengamos ningún temor al mezclar o al pisar sobre capa, porque es lo que digo, nos va a dar mucha más profundidad si lo hacemos que si simplemente dejamos una capa por temor a estropear el trabajo previo que hemos hecho por ejemplo, con la piel, ¿no? No hay que tener ningún temor, simplemente trabajar encima sin ese temor que muchas veces nos bloquea y no hace que nuestra pieza sea bonita o tenga profundidad. ¿Vale? Bueno, pues esa es un poco es clave a la hora de que tengamos una acuarela o una ilustración que sea sólida, que tenga profundidad, como digo. Algunas líneas las dejo claras para crear esa sensación como de profundidad, como digo. Y ya podéis estar comprobando cómo queda más sólido, ¿no? Queda como mucho más potente. Y eso que va a seguir clareando, porque este tono que yo acabo de añadir, que es bastante oscuro, va a clarear, porque la acuarela tiene eso. Entonces con un pincel luego un poco húmedo, sobre esa línea que he marcado, si la quiero más suave, trazo encima, por ejemplo aquí, para que haya ese degradado, ¿veis? Y esto en la acuarela es muy chulo, muy chulo. Bueno, voy a añadir aquí lo que sería la línea de unos cordones, ¿no? Todo muy sutil, no tengo por qué hacer que sea exactamente. Os agradezco mogollón los likes, los comentarios, porque de esta forma la comunidad será mayor y bueno, va a ser más divertido si somos más. Me podéis contar experiencias. Luego os voy a dejar un correo en la descripción del directo por si queréis escribirme ahí y dejarme vuestras dudas, incluso si queréis que revise vuestros trabajos. Bueno, por si, no sé, igual os apetece tener una opinión así más externa. Y fijaros, ahora por ejemplo puedo añadir aquí en la guitarra o bandurria, como cada uno le quiera poner, unas primeras líneas con acuarela blanca que se puede usar, que mucha gente dice, no, es que eso no es de acuarelista bueno. Pues sí, sí se puede. De hecho se debe, ¿por qué no? Hay mucha tontería con eso. Bueno, le voy a añadir también una especie de hueco a la guitarra. A ver, así, aquí. Y luego añadiré las cuerdas. Bueno, me voy ahora directamente a la roca y sigo haciendo lo propio, que es oscurecer la parte más oscura
en este caso del soporte donde está la tortuga, porque aquí tengo, la luz viene de aquí, con lo cual todo esto es sombra. Aquí también. Aquí cae el zapato. Y bueno, tengo un poco, digamos, así a grosso modo, resuelto lo más complicado de la acuarela, que es esta parte. Porque ahora lo que voy a hacer es añadir densidad, atmósfera a este personaje, ¿no?, que tengo aquí sentado. Le voy a colocar una textura de fondo así muy orgánica, como mucho, por una parte oscuridad y otra parte claridad. Aquí viene la luz, aquí voy a hacer claro y aquí voy a hacer un poco más oscuro. Y voy a jugar con el tono inverso, o sea, con el contraste entre este tono y el que viene a continuación con este pincel más grueso. Podéis hacer lo que dije antes, añadir agua, en este caso agua sucia, que es la que he estado utilizando para hacer la tortuga. Yo os aconsejo que tengáis dos recipientes con agua, uno para ir mojando el pincel sucio y otro para aclarar ese pincel sucio y que no sea tan sucio, para poder hacer una mezcla sin contaminación de un color sobre otro, si es que lo que quiero es eso, ¿no? Lo dicho, esta parte me la reservo para hacerla mucho más oscura. Para eso voy a usar un azul potente con un rojo. Porque ahora lo que voy a hacer es crear una atmósfera tan importante en una ilustración. Aquí se me ha metido el agua, no pasa nada, puedo con un papel secar. De todas formas esto luego va retocado. Naturalmente la guitarra aún no la he acabado, me faltan las clavijas y las cuerdas. Aquí en el suelo voy a añadir un tono más cálido. Que me haga contraste con el fondo.
Bueno, esta es una primera capa del fondo, pero por ejemplo ahora que está todavía húmedo, una cosa que a mí me encanta hacer es esto que vaya a ver, es volver a añadir otro color, por ejemplo este rojo. También un poco aquí. Y voy a añadir un poco ahora de secador a esta historia. Añado también un poquito de rojo aquí. Siempre normalmente lo que tengo en el cielo, en el background, suele reflejarse de alguna forma, aunque sea sutil, en mi suelo, ¿no? Aunque sea de una forma suave, para que haya cierta armonía entre una cosa y otra, aunque sea muy sutil, ¿vale? Ahora voy a añadir el secador. Bueno, y una vez tengo ya todo este, bueno, de la escena bastante resuelta, me voy a venir a hacer las sombras generales que van a hacer que mi tortuga caiga a peso sobre el suelo, ¿no? Entonces, con un poco de azul y rojo, de nuevo, voy a crear esa oscuridad aquí. Porque ya veis cómo va clareando, ¿no? La acuarela cuando se seca pierde mucha de su poder, mucha de su intensidad, de su vibración. Y bueno. Ya veis cómo de esta forma gana bastante fuerza la tortuga. Y aún así me queda añadir más sombra a la tortuga para que todavía tenga más peso, tenga más fuerza la ilustración. Ya veis que no es cuestión de hacer solo una capa ni un color plano, sino ir añadiendo capa y capa para que el efecto que yo pretendo tenga esa consistencia, tenga esa fuerza. Bueno, ahí tengo a la gente de nuevo ¿cómo se dice? El tapicero, ¿no? Tapicero. Todos nos tenemos que ganar la vida. ¿Veis? Toma mucha más fuerza la tortuga si sigo oscureciendo la parte de la sombra.
Y ahora con un pincel más fino y agua voy haciendo un degradado entre ese tono que acabo de añadir nuevo y voy creando casi textura sobre la propia tortuga, ¿no? Una especie de textura con toda esta cantidad de capas que voy añadiendo. Para que sea casi una cosa homogénea. Bueno, y le vuelvo a dar un poco de secado. Bueno, ahora le voy a añadir, aparte de esa capa que he puesto de nueva sombra, un tono un poco más claro, o sea, más clarito, pero más también azulado, para darle una riqueza y, como he dicho, una textura que de otra forma no tendría nunca. Pero para eso hay que ser valiente y arriesgarse. Mucha gente no lo hace porque cree que va a estropear lo que lleva ya hecho. Y bueno, en algunos casos puede ocurrir, pero yo aconsejo siempre arriesgarse y hacerlo de esta forma, porque nos va a quedar una acuarela mucho más interesante que si tengo ahí una acuarela solo con un tono de color o... Ya veis que le he dado un toque mucho más auténtico, mucho más interesante que si simplemente lo dejo como lo tenía, ¿no? Y aquí, en esta parte que me queda todavía me queda como muy clara, y se supone que está en completa sombra, pues aquí tampoco me voy a cortar a la hora de añadir esta parte, un poco más de oscuridad, para que, como digo, nuestra ilustración tenga ese peso que de otra forma no tendría. Y le voy a añadir ahora que está todo lo que es la guitarra seca, estas líneas blancas. A ver. En una ilustración pequeña este es parte del problema, que muchas veces nos queda, cualquier pincel nos queda pequeño, ¿no? O nos queda demasiado grande.
Y añado lo que serían estas clavijas. Y un poco más de detalle en la guitarra. Ya os digo, si añadís detalles, vuestra ilustración va a ser mucho más atractiva que si por pereza o por, no sé, la dejamos muy básica. Bueno, pues una vez tengo esto, que está prácticamente acabado, ¿no? Porque ya tampoco se trata de añadir mucho más capas ni mucho más tonos. Yo creo la veo bastante correcta. Puedo añadir luego, para terminar de hacer que tenga una atmósfera así como muy chula, muy potente. Bueno, primero voy a secar. Y ahora le voy a añadir una capa de agua clara a esta base. Aunque ensucie un poco, pero ahora veréis cuando seque que queda bastante bien. Hago esto porque voy a añadir, bueno, una cosa que a mí me encanta hacer, que es esto. Vais a ver, con este pincel, lo pongo aquí en agua, con un tono así oscurito, y mirad lo que hago. Pequeñas salpicaduras. Que van a crear como mucha más atmósfera. Incluso también con un poco de blanco o un tono más clarito. Y con esto yo creo que, y un poco de secado, veréis.
Bueno, una vez tengo esto, fijaros que como que hay mucha más integración del personaje con el fondo, de modo que es mucho más creíble a la hora de, bueno, de transmitir una sensación, un estado de ánimo. Y fijaros que aquí me ha quedado todo como muy eso, como muy fundido con el fondo, que es lo que quiero, pero con un poquito de claro, de blanco y mezclado con un poco de amarillo, yo puedo sacar un poco aquí, un poco de luz. Un poquito aquí también, por ejemplo, aquí arriba, aquí, aquí si quiero un poquito también. Donde yo vea que he perdido luz, puedo añadir un poco de blanco para que salga la imagen aún más, sea más sólida y más potente. Bueno, pues esta es la acuarela que quería enseñaros a hacer hoy. Bueno, bueno, como yo la hago, ¿no? Porque esto cada maestrillo tiene su librillo y bueno, vosotros seguramente lo hacéis de otra forma. Pero bueno, yo quería compartiros con vosotros este procedimiento que yo siempre uso para mis trabajos. Y nada, si me comentáis qué os ha parecido el directo, pues yo estoy muy agradecido. Ya estamos terminando, o sea, viendo pequeños detalles aquí y allí que le den un poquito más, sea un poco más interesante. Un poco de verde que haga contraste con mi tortuga, o sea, contraste, que haya un poco de armonía entre tonos, ¿no? Y nada, chicos, este es el fin de este ejercicio. La firma. Hoy es día 7, creo, si no me equivoco. Sí, 7 del 1, 2026. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado ahí. Comparte, si no lo has hecho todavía. Suscríbete si no estás suscrito o suscrita. Coméntamelo, por Dios, coméntamelo. Y te veo en el siguiente directo. Muchísimas gracias por estar ahí.